13 horas, no, porque si usted nos ve en diferido no le voy a decir la hora que es, para que usted... Solo le diré que hoy Madrid parece Oviedo para gozo de Pepe García Saavedra, compañero de la Gaceta. Qué gusto, qué humedad, qué frescor, qué cosa más, en fin. Aquí en diferido ni las sintonizaciones. Ciertamente. En diferido. Bueno, ¿qué tal? Eso Bueno, era lo de viva San Fermín. Ah, es verdad que así, sí. Viva San Fermín. Sí, han puesto la icurriña finalmente, el alcalde de Bildu, por cierto. Como el que viva Zapata. Que viva Zapata, pero Sí, que señor, viva cerca. Que no iba tan lejos, claro. Bueno, pues la cosa es que 15 minutos antes del chupinazo, que ya sabemos gracias a Gonzalo Vans, que en catalán hay que decir chupinasu. O Chupinás. No, chupinás no. Chupinás parece el nombre de un señor francés. Ah, el chupinasu. Bueno, el chupinasu no había sacado la bandera. Entonces dicen la oposición que por cobardía ha ocultado la enseña nacionalista vasca, no navarra, hasta 15 minutos antes del momento en el que la ha colocado, la delegación del gobierno la ha denunciado, UPN también, pero va a pasar un poco lo de siempre, es decir, nada, mientras la gente pues ya se ha dedicado directamente a beber. Vamos a ver, ¿en cuántos Sanfermines ha usted? ¿2? ¿Y en cuántos Sanfermines Sí, he estado yo? en Pues 3, yo soy de en Pamplona. 1, por eso digo. En muchos. No, pero digo ejerciendo. Hombre, cuando era joven, corriendo en la estafeta. Sí, pero no me contesta cuántos. No los he vivido, no viví muy intensamente porque además viví mucho tiempo fuera de Pamplona también, pero 5. Vale. 4. Ahora voy a hacer que no se me moleste nadie. Recuerdo que viví los famosos Sanfermines donde entró la policía en la Plaza de Toros, usted recordará. Sí, yo era más pequeño, pero efectivamente. Germán Rodríguez, que mataron señor. a Germán Ahí es. y que se hizo un monumento allí en la calle, no recuerdo si era Mártires de la Patria o tal, un monumento a Germán. No se moleste nadie, ¿eh? Yo soy valenciano. Porque no pudo ser navarro, si hubiera podido ser navarro. Llamándome José Javier Esparza, como el de UPN, pues se puede imaginar. Por cierto, Nadie se cree que usted sea valenciano. ¿Verdad? Lo digo a todo el mundo, me dice, ¿será navarro? Le digo, no, José Javier Esparza Baurrea, por favor. Vamos a ver. Seguro que a ti... El de UPN, claro, que se llama ¿y como usted yo. de segundo? Y Torres, valenciano. Claro, sí, Vamos a ver, estoy seguro de que a ti te pasa lo mismo que a mí. O sea, recibes un montón de correos electrónicos para ti, para mí, que van a ti, y yo recibo un montón de correos electrónicos que van para ti. Hemos de ponernos de acuerdo. Pues mi Gmail está lleno de correos electrónicos para José Javier Esparza Baurrea. Me mandan presupuestos de piscinas municipales, las cosas más insólitas, claro, ¿sí? Y no hay forma de arreglarlo. Esto es una botella, un mensaje en una botella que lanzo a José Javier Esparza Baurrea de UPN. Por favor, ¿no? El otro día, corriendo por el campo, me encuentro con uno que me dice: te he escuchado en una cadena de radio, qué bien has estado. Digo yo. Dice, sí, José Javier Esparza. No, era el otro. Bueno, en fin, y así todo el tiempo, de verdad, qué cosas. Bueno, no, decía yo soy valenciano. Si yo viviera en Valencia, sí, y de hecho buena parte de mi familia lo hace, cuando llegan las fallas, me voy. Porque eso ya no es una fiesta local, es otra cosa. Y mira que son bonitas. Bueno, no pasa lo mismo en San Fermín en Pamplona. No lo sé, ¿sabe lo que dicen los ¿Cuánta gente de ¿sabe lo que Pamplona dicen los se marcha? mexicanos? Que a mí me encanta. Dicen, pues, ándele, pues como que caben dos posibilidades, ¿no? Pero como que si una es muy gorda, pues ya no cabe la otra. Eso es de Cantinflas. Eso es de Cantinflas completamente. Bueno, en fin. Ay. El mundo es de Dios, pero se lo alquila a los valientes. ¿Y eso de frase de quién es? ¿Mexicana? También. Es una cosa mexicana. No soy mexicano, se ve que con eso de la bendición del arzobispo me simpatizas, nos hemos mexicanizado muchísimo. En fin, por cierto, en México hay un nuevo oro, el aguacate. ¿Sí? Es impresionante el mercado del aguacate, que por cierto, aceite, buena ¿no? parte... ¿De aceite? No, y resulta que buena parte del mundo de la droga se dedicó al aguacate. Hombre, pues eso se agradece. Más que para blanquear, para verdear, en este caso. Se agradece muchísimo para que dejen el mundo de la droga y se dediquen al aguacate. Ojalá fuera así, ¿verdad? Ojalá fuera así. Incluso los políticos españoles podrían dedicarse a la política y dedicarse también al aguacate. Y generarían menos problemas, Esparza. Oh, ya lo creo. Según el CIS, es uno de los problemas. Es curioso, ¿eh? ¿Qué dice el CIS? El CIS, bueno, los españoles, según el CIS. Los españoles, ¿qué opinan? Que baja la preocupación por la corrupción, pero aumenta la preocupación por la clase política. O sea, áteme usted esa mosca por el rabo, porque yo no entiendo, la verdad, la consideración. Eso es tomar la parte por el todo.
Sí, ¿no? Es lo de la mosca por el rabo. No, no. La clase política por la corrupción. Claro, exactamente. Y dicen que aumenta también la preocupación por el terrorismo internacional. Y Ya, digo yo, claro, sí. Nos ¿por qué preocupa muchísimo lo de llaman? Sri Lanka. Es lo que, ¿por qué lo llaman internacional? Quiero decir que hay... Se refiere al terrorismo islamista, que es el Sí, único que pero hay está ahora. prohibido decir islamista. Islamista. Entonces, tienes que decir internacional como si fuera pues entre Luxemburgo y Bélgica, una cosa de este carácter. ¿Qué habrá hecho mal Trump hoy? Pues no lo Seguro un sé, montón pero de con cosas. toda seguridad su conferencia, el discurso que está a la hora en la que grabamos este espacio pronunciando en Varsovia, con toda seguridad va a ser Desastre. utilizado contra él. Contra Trump. Seguro. Seguro. No, comentaba antes con José María Francas una cosa muy interesante. ¿Cuál? Es en plena ola de la eurocracia contra Trump, Sí. Polonia, que está de la eurocracia hasta aquí, Sí. porque es que no se le puede hostigar más. Invita en fin. a Trump. Bueno, le han hecho unas fiestas formidables, claro. Claro. Es que en Europa, y hay dos Europas también, es decir, aquí se va creando todo reino dividido contra sí mismo, dice la Biblia, será destruido. Omne regnum divisum contra se Menos mal desolabitur. que esta vez no lo ha dicho en mexicano. que No, era que lo he dicho en latín. Bien. La lengua del imperio Sí, romano. señor. Decía Antoni Barges que todo el mundo debería hablar latín, que es del inglés. Pues Latín. sí. Y tiene razón. Pero Bueno, es verdad que en Europa no es que haya dos velocidades, es que hay los que creen que están destruyendo Europa desde dentro, una serie de oligarcas y de funcionarios que se han hecho con el control de ese minarete, tipo Juncker y toda esta gente. Luego están aquellos que viven de este momio, es decir, porque alrededor de Estrasburgo y alrededor de Bruselas hay decenas de miles de personas Decenas que de viven miles. de eso. Piense usted Y que no es una exageración, más la bien al Comunidad revés. Europea, lo que son los edificios de la Unión Europea, consumen más teléfono que toda Bruselas. Consumen más teléfono que todo Bruselas, que lo pagamos usted y yo, y los polacos también. Bueno, pues a los polacos o a los húngaros, que decidieron en un momento determinado, los húngaros en este caso, poner en su constitución que el matrimonio, por ejemplo, era entre un hombre y una mujer, les presionan desde Bruselas para que saquen eso de su constitución, porque eso no va con las ideas que ellos tienen acerca de Europa y la modernidad. lo cual es una cosa muy singular, porque vamos a ver, los polacos son tan europeos como los húngaros, los españoles, los portugueses, pues claro, pues, sí, en fin, desde los tiempos del Imperio Romano. Bien, todos habíamos considerado siempre que la Unión Europea era un proyecto, un horizonte extraordinario para nuestra, digamos, realización histórica como naciones europeas que somos, pero hay aquí que de repente, en un plazo que es muy difícil de definir, pero que 10, 15 años, la Unión Europea empieza a convertirse en otra cosa sin que nadie los pida permiso, ¿verdad? Y lo van construyendo en una especie de pueblo Potemkin de la globalización, en el que todos hemos de renunciar a lo que somos porque se le ha puesto en las narices a gente a la que no hemos elegido. Y esto empieza a ser francamente preocupante. Estoy totalmente de acuerdo. Mire, yo, mi primera inscripción cuando tenía 19 años a un grupo, porque yo creo que además el ser humano, al final, si no quiere ser un individuo aislado, solitario e impotente, debemos asociarnos. Los seres humanos somos sociales y señor. tenemos que agruparnos en torno a nuestras ideas, a nuestros intereses, a nuestros hobbies, es decir, pero tenemos que estar juntos unos con otros y tenemos que apoyarnos, y eso siempre ha producido fortaleza, es decir, el ser humano aislado no es nada, es un pobre individuo, el ser humano con otros seres humanos puede tener muchísima fuerza, por eso, hombre, ustedes y nosotros formamos un grupo. Es la diferencia que decía... Era Mounier entre persona e individuo. El individuo está solo, la persona forma parte de... Claro. Forma parte de un Sí, grupo señor. Y por que- tanto que- se realiza como... y se fortalece muchísimo. Absolutamente. Se fortalece muchísimo. Usted habrá visto alguna vez cómo se puede conseguir que un papel aparente que es incapaz de soportar una fuerza sea capaz de soportarla, ¿no? Que esa base de hacer que tenga elementos de unión alrededor de él o en él mismo, ¿no? Entonces, le decía esto porque creo que Europa tiene que hacer una reflexión de lo que quiere ser. Yo cuando tenía Absolutamente. 19 años le decía Sí. que me adscribía a un primer grupo, la primera vez que yo formaba parte de una asociación, de un grupo, que fue la Unión Paneuropea. ¿Cómo era de Otto? ¿De Habsburgo? La presidenta era Valburga Era de Walburga, Habsburgo. yo la conocí, sí, señor. Y yo conocía a Valburga y conocía a Otto de Habsburgo. Qué mal bailaba, Y yo por me cierto. iba a los 19 años a pequeñas emisoras de radio en Navarra a hablar de Joven Kalergi, a hablar de Schumann, a hablar de Kalergi. Adenauer, a hablar de Gasperi, a hablar de los fundadores de Monet, de los fundadores de la Unión Europea. Y siempre he sido
un hombre apasionado por formar parte de un grupo más grande que el propio pueblo español, que era el pueblo europeo, y compartir con ellos un montón de cosas. Para mí fue maravilloso ver que España formaba parte, y Schengen, por ejemplo, ha sido una cosa formidable. La capacidad que tenemos los europeos de movernos por toda Europa, por todo el continente, sin tener que presentar un pasaporte, con la misma moneda, es una cosa fantástica. A mí me parece un avance formidable. Pero cuando eso se convierte en una estructura que encorseta, que limita las libertades fundamentales de la gente, yo esa Europa no la quiero. Es que te imponen un proyecto. Claro. Otro día vamos a hablar del movimiento paneuropeo de Otto de Habsburgo y del famoso conde Kalergi, que hay mucho que hablar. Pero por seguir el hilo argumental del jefe, que para eso es el jefe. El problema está cuando cambian de proyecto. Es como si de repente un tren cambia de agujas sin avisar al pasaje, que ya no sabe dónde va. Es que es exactamente eso lo que ha pasado. Es decir, ¿dónde estaba escrito? Porque yo lo busqué y no lo he encontrado. ¿Dónde estaba escrito que a partir de ahora todos los países europeos necesariamente tenían que apostar por una concepción antropológica de natalidad cero, de reducción al absurdo del absurdo, sí, porque es a lo nulo, ¿verdad?, de la institución familiar, de todo eso que hemos visto en los últimos, y aún más, que la oposición de cualquier país, es decir, de cualquier sociedad, a esas directrices implica la excomunión de Europa, como le ha pasado a los polacos. Es asombroso. Pero fíjese, estoy de acuerdo, pero Esparza, el objetivo prioritario y común de todas las cosas que han ido haciendo ha sido la descristianización de Europa. O sea, el objetivo es descristianizar Europa. Es decir, despojarla de sus raíces más profundas, aquellas en las que incardina el respeto a la libertad y a la dignidad del ser humano. Bien, sí, es el objetivo para conseguir algo. Fíjese que una de las cosas que primero hacen es poner como meta acabar con todas las monarquías católicas en Europa. Bueno, pero eso es así desde Kant, ¿eh? Es que es un proyecto, claro, que tiene largo, es un viejo proyecto. Pero Otto de Habsburgo, usted ha mencionado, y sus antecesores representaban lo más profundo de esa manera de entender Europa. Eso es muy interesante. Lo primero que dice Kant en Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, finales del 18, ¿eh? Kant nace en 1724 y muere en 1804. Pues eso. Que lo que hay que hacer es acabar... En Königsberg. Luego Kaliningrado. Bueno, que lo que hay que hacer es acabar ante todo con el imperio austriaco. Es su obsesión. ¿Por qué? Es que porque representa exactamente eso. La monarquía católica por antonomasia, claro. Exactamente. Bueno, Kant era pietista, ¿eh? O sea, Kant era un hombre que practicaba una forma de cristianismo basada en una exacerbación del rito, el pietismo. Desconocido, pero existe, y existe el pietismo en Alemania en este momento y se practica. Pero desde mi punto de vista lo fundamental ahí es que Kant es el bisabuelo, por así decir, de lo que hoy llamamos nuevo orden del mundo, es decir, de la concepción según la cual el hombre ilustrado tiene que reivindicar su libertad individual frente a todo y por tanto debe romper con todos los corsés que lo atan, incluidas las fronteras nacionales y por supuesto las religiones. Hay una continuidad entre Kant, Hegel y Marx, sí, señor. Y luego Heidegger. Bueno, hay una continuidad clara. La continuidad con Heidegger yo no la veo tan clara, pero eso de lo mismo. Y con Nietzsche. ¿Ves? Y eso es la que no veo tan claro. Pero da igual, porque parece que estemos haciendo la alineación del Bayern de Múnich, y no es esta la cuestión. Claro. Sí. Esos magníficos libros de Beckenbauer. No, pero un día podríamos hablar de la historia de la filosofía y de cómo en la historia del pensamiento humano se va decantando en los últimos 400 años, a partir de Descartes, en esa idea de que la existencia no precede al pensamiento, sino que la procede. Es decir, que el cogito ergo sum, el pienso luego existo, es la gran inversión, como la inversión copernicana respecto a la Tierra y el Sol. La gran inversión es poner la existencia por detrás del pensamiento. Y ahí te estás cargándotelo todo. Te quedas sin bases. Bueno, yo lo discutiría, pero no, discuta usted con ellos y seguro que yo no tengo razón. Da lo mismo, ¿Y usted por qué está tan gordo? Dice, yo porque no discuto nunca. Dice, no será por eso. Dice, pues no será por eso. ¿Usted por qué está tan gordo? Dice, como una tapia, de contar esas cosas del otro. Un minuto, nos queda un minuto. Me contó ayer un amigo un chiste, lo siento, lo tengo que contar. Dice, doctor, odio a mis padres, odio a mis hijos, odio a mi mujer, odio a mis amigos. Dice, ¿y a mí qué me cuenta? Dice, ¿pero no es usted el médico del odio? Dice, no, yo soy un médico del oído. Por favor, oído. Soy un médico del oído. O sea, y con esto... Me lo contó un amigo de Bilbao que se llama Juan
al que desde aquí le envío un reproche enorme porque a partir de haber contado este chiste, mi credibilidad queda ya absolutamente. bajo mínimos. O sea, luego ponte a hacer crowdfunding de ese contando chistes de, Claro, es que de este tipo. eso ni es chiste ni existirá. Club de Amigos de Intereconomía, antes de que vayamos a peor. 916162464. ¿Conoce usted alguna cadena de televisión en la que alguien le explique lo que está pasando en la Unión Europea remontándolo a Kant y Hegel? No, ¿verdad? No. Bueno, pues si quiere que exista, colabore. Probablemente después de esto, lo que quieren es que no existamos. Ah, sí. Queda pendiente para mañana, viernes, a ver si puede ser. Viernes. No lo sé. El editorial sobre la cosa del plan Kalergi, el Conde Kalergi, el movimiento paneuropeo, porque Bien. hay una cosa interesantísimas al respecto. Me parece bien. ¿Vale? Y no crean ustedes todo lo que se dice sobre Trump, porque todo lo que se dice sobre Trump es malo. Sí, Entonces, efectivamente. no lo crean, porque puede ser que tenga alguna cosita buena Trump. Alguna. Poca. Club de Amigos de Intereconomía, de verdad, nos hace falta y a usted le hace falta. Sí. 916162464. Vamos a la publi y a la vuelta más información. Hasta mañana si Dios quiere. Chao. Adiós.